esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido de conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Sí. Vayamos en paz. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, nos llenamos de grande alegría en esta parroquia y los frailes franciscanos porque nuestro hermano Fray Jesús, José de Jesús Segura García, quien ha estado sirviendo aquí como estudiante de Sagrada Teología, se ha ordenado sacerdote. Es sacerdote por la gracia de Dios. Ha sido ordenado sacerdote en Celaya, Guanajuato, por un obispo nuestro, el obispo Fray Salvador Rangel. Y hoy él nos celebra esta primera Eucaristía en San Francisco de Asís. Vamos a pedir a Dios por él, a ofrecer esta acción de gracias por él, y también vamos a pedir por la recuperación de nuestro hermano Oscar Pérez, quien ha sido operado de su rodilla. Pidamos por nuestro hermano Bernardo Nosgaray, Dios le conceda vida en abundancia y a su familia la paz que necesitan.
Pidamos por el eterno descanso de Robert Ramírez y José de la Cruz Corona. Hermanos, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo que procede de ti ilumine nuestras mentes y las conduzca hasta la verdad plena, como lo prometió tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dios nos habla a través de su palabra, escuchemos con atención. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre, con su sola inteligencia, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado por el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas, y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. Por eso dice la Escritura: ¿quién ha entendido el modo de pensar del Señor como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Palabra de Dios.
El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Armarte de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, 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 aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los judíos, los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús:
La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor, hermanos. Escuchemos el saludo que Jesús nos ha hecho en este Evangelio. La paz esté con ustedes. Algunos lo oyeron, otros lo escucharon y más de uno lo experimentó. Sabemos que no es lo mismo oír que escuchar, ¿verdad? Escuchar es prestar atención a lo que se oye. Y experimentarlo, pues es todavía un poco más difícil. Pero si nosotros hacemos más conciencia en este momento y sigue resonando ese saludo de Jesús, puede que lo escuchemos y lo experimentemos, lo sintamos en nosotros. Por eso se los repito otra vez, no soy yo el que habla, es Jesús el que les dice: la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes, aunque suenen esas alarmas, ¿verdad? Que nos ponen inquietos porque algo pasó, o vienen vientos fuertes, o acaba de pasar una desgracia con algún niño robado, o etcétera, ¿no? Pues la paz esté con ustedes en medio de la tormenta, en medio del ventarrón que se soltó hace rato, ¿verdad? Y el terregal, la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes en este tiempo del coronavirus. La paz esté con ustedes en estos tiempos de pérdida, porque cuánta gente se ha muerto, además de por el coronavirus, por las enfermedades de todos los días, ¿verdad? Muchas muertes, más que antes porque se han incrementado todas las del coronavirus. La paz esté con ustedes en medio de la convalecencia de sus enfermos. La paz esté contigo, porque el neosacerdote, aunque no quiera, se pone nervioso cuando va a celebrar una Eucaristía de manera especial, como le está haciendo aquí en este momento nuestro hermano Fray Jesús. La paz esté con ustedes, la paz esté contigo. Recordemos que Dios es el dador de todos los dones por medio de su Espíritu. Es por medio del Espíritu Santo que Dios nos ha concedido innumerables dones. Y es el Espíritu Santo el que nos aconseja, el que nos mueve, el que nos conduce, el Espíritu Santo que habita en nosotros. Nosotros, dice Jesús, no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio. Lo único que tenemos que hacer nosotros es decir: ven Espíritu Santo.
Ven Espíritu Santo y hazte cargo de mi tristeza. Ven Espíritu Santo y hazte cargo de esta decisión que tengo que tomar en estos momentos. Ven Espíritu Santo y llévate todo lo negativo, todo lo que no me deja ser feliz. Ven Espíritu Santo y llena esta asamblea de tus dones. Es ese Espíritu que nosotros, que todos hemos recibido en el bautismo, y que por haberlo recibido en el bautismo nos convertimos en verdaderos hijos de Dios, semejantes a Jesucristo nuestro Salvador, profetas, sacerdotes y reyes. Y si podemos comunicarnos con Dios, hablar con Dios, implorar a Dios, platicar con Él, orarle, es porque somos sacerdotes. Todos participamos del sacerdocio común, que es el que nos pone en movimiento como iglesia que somos. Por eso hay tantos servidores en nuestra iglesia católica, no nada más los obispos, los presbíteros, los diáconos, sino todos los fieles pueden prestar sus servicios gracias al sacerdocio que recibieron desde su bautismo. Ese mismo Espíritu que nos fue confirmado el día de nuestro sacramento de la confirmación para el servicio, para la evangelización. Es ese Espíritu que se derrama sobre las ofrendas de pan y de vino y las convierte en cuerpo y sangre de nuestro Salvador Jesucristo. El mismo Espíritu que nos abre el entendimiento para que comprendamos las sagradas Escrituras. Es el mismo Espíritu que se nos concede en el momento de la penitencia, de la confesión de nuestros pecados, cuando recibimos el perdón de los pecados. Es gracias a la acción del Espíritu Santo. Por medio de ese mismo Espíritu, nuestro hermano José de Jesús fue ungido presbítero, sacerdote de Dios, no temporalmente, no nada más para su caminar sobre esta tierra, sino sacerdote para toda la eternidad. Y es ese Espíritu el que a Jesús y a todos nosotros nos va a animar, nos va a alimentar, alentar y nos puede ayudar a ser fieles en nuestra vida cristiana, porque en esta vida estamos llamados a vivir en la fidelidad, seamos solteros, casados, viudas, viudos, sacerdotes, religiosos. Todos estamos llamados a vivir en la fidelidad a Dios, en la fidelidad a los nuestros, porque cuando somos infieles a Dios y a los nuestros también. Cuando somos infieles, aunque sea con el pensamiento, somos infieles los que están casados a su pareja y los que somos hijos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Somos infieles. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a caminar en la fidelidad. Es el Espíritu Santo el que va a ayudar a Jesús, si es que Él se deja ayudar, a caminar cada día en la presencia del Señor, que lo ha constituido por pura bondad de Él en su sacerdote para siempre. Es el Espíritu Santo el que te va a ir animando cada día, y tú podrás escuchar claramente su voz, como escucharás también la voz del mundo, la voz que no viene de Dios, la voz que viene del maligno, y uno es el que toma las decisiones, pero el Espíritu Santo ahí va a estar siempre aconsejándonos, alentándonos, conduciéndonos, iluminándonos, inspirándonos. Queridos hermanos, si nosotros vamos arrastrando
tantos sufrimientos por esta vida es a causa de nuestras infidelidades. De manera que el remedio para nuestra infelicidad es la felicidad. Es decir, es clamar al Espíritu Santo, desde que te levantas hasta que te acuestas. Y todavía cuando te acuestas, le dices al Espíritu Santo, ven y vela mis sueños, vela sobre mí. De manera que tu vida se va viendo impregnada de ese Espíritu, y quien posee el Espíritu y se deja conducir por él, es imposible que se sienta que no vale la pena estar aquí, que sienta ese miedo que no puede controlar, esa angustia, esa ansia, esa depresión, etcétera. Porque imagínense, si el Espíritu Santo ha podido sostener a nuestra Iglesia Católica por 2000 años sin que se hunda esta barca de Pedro, si la ha podido sostener a flote, ¿qué no puede hacer por cada uno de nosotros si nos dejamos hacer por Él? Él puede rescatarnos de cualquier adicción, de cualquier situación difícil, de cualquier angustia, de cualquier aprieto. Pues bien, hermanos, pedimos a Dios que sea el Espíritu Santo el que ungió a nuestro hermano Fray Jesús, José de Jesús, como presbítero, como sacerdote de la Iglesia Católica, el que lo siga animando. Decía el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Si tienes al Espíritu Santo, ¿cuál dificultad te va a hacer temblar? Ninguna. Entonces, sigamos pidiendo ese Espíritu que le ha sido dado a Jesús, el poder compartir a sus hermanos, a ustedes, por medio de los sacramentos de la Iglesia. Hace 1 hora y media estuvo allí confesando, impartiendo el perdón de los pecados gracias al Espíritu Santo. Es a Él, pues, a Dios, Trinidad, al Espíritu Santo, al que le pedimos que lo unja siempre con su Espíritu, que le abra el entendimiento de manera que, dejándose iluminar por Él, sea fiel a su sacerdocio en esta vida y por ello viva junto a Dios, en la presencia de Dios después de la resurrección, para toda la eternidad, junto a Jesucristo, el único y verdadero sacerdote, como su sacerdote. Que así sea. Pónganse de pie, por favor. Que el Espíritu Santo, que escudriña lo oculto de nuestros corazones y sabe cuáles son las necesidades de los hombres, ore en nosotros y con sus gemidos inefables, dé eficacia a nuestra oración. Después de cada petición diremos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia, que el Señor se acuerde del pueblo adquirido con la sangre preciosa de su Hijo, y no permita que sus fieles desoigan al Espíritu Santo que habita en ellos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos,
Que el Rey de la Gloria envíe el Espíritu Santo sobre ellos y los haga servidores del bien común. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que lloran y por los que se sienten desesperanzados. Que el Espíritu Santo, consuelo de los tristes y fuerza de los débiles, enjugue sus lágrimas y los fortalezca. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, que por el bautismo hemos muerto al pecado y resucitado a la vida de la gracia, vivamos siempre del Espíritu de Cristo. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por el Padre José de Jesús, quien está presidiendo esta misa, por sus padres y hermanos y seres queridos, y que Dios los llene de su Espíritu. Oremos. Señor Dios nuestro, que por tu Hijo Jesucristo prometiste enviarnos el Espíritu Santo, y escucha las oraciones de tu Iglesia, y por este mismo Espíritu, concédenos los dones que te hemos pedido, por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor, también es mi dolor, es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi orar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Esto que te doy, no solo yo, Señor, esta voz también es de mi hermano. Es la unión, la paz, el orden, la armonía y felicidad. Es un canto en comunidad. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos ese sacrificio para alabanza de tu santo nombre, para nuestro bien y toda tu santa iglesia. Mira, Señor, con agrado la ofrenda espiritual que traemos a tu altar, con todo el anhelo de nuestra devoción, y concede a tus siervos un espíritu recto, para que su fe te haga aceptables estos dones y su humildad le recomiende ante ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu iglesia y que todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje darte gracias en el gozo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, de tu gloria, de tu gloria. Hosana al Señor en el cielo, Hosana al Señor, Hosana al Señor en el cielo, Hosana al Señor, bendito el que viene en tu nombre, Hosana en el cielo al Señor, Hosana en el cielo al Señor, Hosana en el cielo al Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él,
porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco y San Antonio de Padua, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Marc, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, intercambien un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos paz, aleluya. Danos paz, aleluya. Danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor.
eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Tras te pierdes en mis labios, gracia va inundando todo mi corazón. Esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, el día cuando tú me llames sea como hoy. Para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme.
Oremos. Señor Dios, que te has dignado alimentarnos con manjares celestiales, infunde la suavidad de tu Santo Espíritu en lo más íntimo de nuestros corazones, para que no se conviertan en don eterno, para que se nos convierta en don eterno lo que en el tiempo hemos recibido devotamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar por nuestro hermano Bernardo. La familia de nuestro hermano Bernardo, los familiares. Antes de separarnos, despidámonos de nuestro hermano Bernardo, que nuestro último adiós exprese nuestro afecto por él, mitigue nuestra tristeza y fortalezca nuestra esperanza. Un día lo saludaremos de nuevo con la alegría cuando el amor de Cristo, amor que lo conquista todo, aniquile hasta la misma muerte. Te pedimos, Señor, por tu siervo Bernardo, que ha muerto ya para este mundo y ahora vive para ti, que tu amor misericordioso borre los pecados que cometió a causa de la fragilidad humana. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de despedirnos, quiero dar gracias a Dios principalmente que me ha dado la oportunidad de celebrar este don recibido por Él aquí en comunidad, aquí en familia. Al Padre Alfredo, que me ha acompañado a lo largo de mi formación, un buen hermano, un buen amigo. Que Dios le pague, Padre, todo el bien que ha hecho y hace por nosotros, y aquí a los reunidos también que Dios le recompense la oración, el trabajo que desinteresadamente entregan a Dios por nosotros. Gracias y que Dios le recompense el 100 por 1. Quiero también agradecer a los servidores, a los jóvenes que están aquí presentes, que sigan impulsando su trabajo, su amor por Jesucristo y que lo compartan y que sean vivo ejemplo de los jóvenes, a los servidores, los sacristanes, los que están aquí presentes, y a todos que nos están viendo a través de este medio, por el internet, que Dios les pague todo el bien que hacen. Gracias. También agradezco a mi familia que está también viendo esta transmisión, a mis papás, a mis hermanos, que pues, aquí estoy. Gracias por estar viendo esta celebración eucarística que hizo favor el Padre Alfredo de comunicarse con mi papá para ponerlo al tanto a qué hora iba a ser esta celebración. Pues gracias también a mi familia, a toda mi familia.
Reciban la bendición de Cristo. El Señor esté con ustedes. Que el Señor vaya siempre delante de ustedes para que los guíe. Que el Señor vaya siempre detrás de ustedes para que los proteja. Que el Señor vaya siempre de su lado para que los acompañe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Hoy hace el camino y hacia él me dirijo. Es la senda bendita que representa al Hijo. Hoy hace el camino y hacia él me dirijo. Es la senda bendita que representa al Hijo. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús.